Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a la profesora Iraide Ibarretxe por la invitación. Es un placer estar aquí y cualquier duda, cualquier cosa que queráis preguntar, lo podéis hacer después de la charla o me podéis escribir al correo electrónico. Pues vamos a empezar. Voy a tocar 4 temas. Quiero empezar hablando de por qué somos o son los manifestantes tan creativos. Hablaré un poco del contexto y las fuentes del trabajo que os presento hoy aquí. También os mostraré algunas de las estrategias más utilizadas, las estrategias que utilizan los manifestantes para crear su discurso. Algunos vienen del discurso de los indignados, que todos estoy segura que estáis familiarizados con el movimiento de los indignados. Y luego os quiero mostrar un ejemplo que es paradigmático de lo que es la creatividad lingüística, la creatividad metafórica, la relación entre lenguaje, cultura y sociedad, que es el movimiento de las mareas, que estoy segura de que lo conocéis bastante bien. Vamos a empezar entonces de por qué somos o son los manifestantes tan creativos. Yo creo que la protesta social se puede considerar un laboratorio donde ver cómo está cambiando la lengua y cómo surgen mecanismos de cambio muy creativos mientras están ocurriendo. Y eso para los que tenemos interés en la lingüística histórica y en por qué y cómo cambian las lenguas es muy interesante. Todos sabéis lo que es el cambio lingüístico, que es un proceso natural, pero que se puede ver acelerado en algunos contextos específicos muy concretos. Y esto es precisamente lo que son los movimientos de protesta social, que son muy parecidos a los contextos de contacto de lengua, de lenguas extremos, porque los hablantes en estas situaciones, esto es quizás un poquito exagerado, no vamos a decir que los movimientos sociales son como las situaciones de las lenguas pidgin, pero los hablantes en estas situaciones, se trata de una comunidad que comparte unas necesidades comunicativas idénticas que son urgentes y muy concretas. Y esto ocurre en el contacto de lenguas y ocurre también en las protestas sociales. Entonces, ¿cuáles son estas necesidades urgentes y específicas? Pues la primera puede ser la de expresar o desahogar un sentimiento de indignación y de rabia muy grande contra diversas situaciones. Puede ser contra la corrupción, ahora me estoy refiriendo a la protesta social reciente en España. La corrupción, los recortes, los políticos, los banqueros. Entonces, esa es la primera necesidad que comparten todos. Y la segunda es la de persuadir a diferentes interlocutores de diferentes cosas. Pues a unos para que se unan al movimiento, para que acudan a las manifestaciones, o también persuadir a los políticos de que cambien sus políticas. Entonces, estas son las dos grandes necesidades, que son urgentes y muy concretas. Y esta creatividad además se potencia, se ha visto enormemente potenciada por el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. No entro en detalle, vosotros sois los expertos, pero quiero que entendáis la relación que hay entre creatividad, cambio lingüístico y redes sociales y por supuesto, movimientos de protesta. El creador o la creadora tiene una idea y a través de las redes, de las nuevas tecnologías, le permite capturar inmediatamente esa idea. Antes, pues no sé, se escribía en un cuaderno o en una pancarta, pero ahora se manda un tweet, se manda cualquier cosa y lo difunde inmediatamente. O sea, el momento de creación y el de difusión es el mismo, ¿sí? Entonces, está difundiendo su eslogan, por ejemplo,
mientras lo está creando y difundiendo a la vez. Esta es la idea. Para los que reciben, los interlocutores, los demás miembros de las redes sociales, les permite lo que llamamos reelaborar este mensaje. Y entonces es como el momento creativo se expande exponencialmente a través de las redes, ¿no? Todo es mucho más rápido y mucho más fácil. También vamos a hablar de pancartas, pero sobre todo de difusión de la creatividad a través de las redes. Vamos a ver muchos ejemplos. Bueno, todos estáis familiarizados con diferentes redes sociales. Y además de la inmediatez y de la facilidad, también son formas de comunicación bastante libres hasta ahora. No hace falta pasar por el proceso, la formalidad y los filtros de los medios de comunicación más tradicionales. No sé si conocéis el concepto que viene de la sociolingüística de comunidad laxa, pero las redes sociales son el prototipo de comunidad laxa o sencilla, que son las comunidades en las que los cambios lingüísticos se propagan con más facilidad y velocidad. Entonces, una comunidad laxa es una comunidad donde un individuo tiene muchísimas relaciones con muchos individuos a los que no conoce. Lo contrario son las comunidades densas, ¿no? Un pequeño o un grupo de clase que está siempre juntos, que salen juntos, que viajan juntos. El cambio lingüístico ocurre más fácilmente en las comunidades laxas y las redes sociales son el prototipo de comunidad laxa, donde buscar cambios lingüísticos. ¿Sí? Bueno, pues algunos ejemplos. Os viene lo de las mareas, estoy segura de que es mucho más reciente y lo vais a entender mejor. El 15M, sé que sabéis todos lo que es, pero ya han pasado 7 años y esto es mucho tiempo, sobre todo para vosotros. Pero, por ejemplo, el 20 de mayo de 2011 hubo más de 200.000 tweets sobre el 15M y la Puerta del Sol. Vamos a hablar ahora mismo enseguida de la importancia de la Puerta del Sol. Esto ya tiene nombre, todo tiene nombre. Lo han llamado compartir extático, ¿no? Cuando algo interesa mucho y todos lo retuitean hasta que muere. Esto es también una situación de creatividad extrema. Vamos a ver algunos ejemplos. Y lo que es más importante, estos movimientos sociales se pelean en la calle porque seguimos saliendo a manifestarnos, pero sobre todo se están peleando en las redes y todo, como digo, tiene nombre. Ya se ha acuñado el concepto de Twitter Revolutions o YouTube Wars, porque son igual de importantes, ¿no? las manifestaciones virtuales y físicas en las calles. Esto es antiquísimo. Esta es la acampada que hubo en la Puerta del Sol de mayo a junio de 2011 y son las diferentes comisiones que tenían allí sobre la marcha, ¿veis? Pues esta es, por supuesto, la de comunicaciones, la biblioteca, ya sabéis que fue en mayo, junio, hacía un calor terrible, y esta es la que más nos interesa. Esta es la comisión encargada de hacer pancartas. Y yo, que fui varias veces a visitarlos, pues pude ver cómo cada día había diferentes personas, jóvenes, les daban un trozo de cartulina y unos rotuladores y se ponían a escribir unos eslóganes que os voy a enseñar ahora, increíbles, de originales, de creativos. Y ahí es donde empezó todo esto. Me di cuenta de que hay personas que tienen una capacidad creativa increíble y que está muy relacionada con la juventud, además de con compartir unas necesidades y un deseo de expresar común. Bueno,
Brevemente, el contexto y las fuentes del estudio, antes de pasar a ver estrategias concretas y luego el ejemplo de las mareas. Por recordar un poco la historia de hace 7 años, en mayo de 2011 había elecciones regionales en toda España y empieza a haber manifestaciones en todo el país contra la corrupción, contra los recortes, el desempleo. Empieza la frase de esto no es una crisis, es un fraude, porque en 2008 pues nos hicieron ver que vino una crisis muy grande, pero ya en 2011 la mayoría de la gente pensaba pues que quizás si no hubiera tanta corrupción, pues las cosas no estarían tan mal. Entonces este es uno de los lemas del 15M, ¿no? Que no hubo crisis, que era un fraude. El 15 de mayo, ya sabéis que de ahí viene el nombre del 15M, el movimiento, pues un grupo de ciudadanos indignados deciden quedar en Sol y una vez que están allí deciden acampar. Y es cuando miles de personas acuden a la Puerta del Sol y se quedan allí un mes entero, ¿no? Esto es algo espontáneo, ¿no? Fue una cosa absolutamente espontánea, por eso es tan interesante. Y se llama el 15M y también se llama, ya, como sabéis, el movimiento de los indignados por el libro de Hessel, y es un movimiento que enseguida se propaga por todo el país y también a otros países del mundo, que, pues como los movimientos en Nueva York, Occupy Wall Street, o Occupy London, o Nuit Debout, que es muy reciente, que es del 2016. ¿Sí? ¿De dónde he sacado la mayoría de las fuentes? Pues es un trabajo, se llama experimental y etnográfico, está basado en datos reales y el objetivo último es entender la relación entre lenguaje y sociedad. Es así de grande el objetivo. Entonces saqué muchas fotos de pancartas y pósteres de la Puerta del Sol durante la ocupación de la plaza y luego desde entonces de muchas mareas de todo tipo, de educación, de sanidad, de mineros, como veréis enseguida. Y luego también busqué eslóganes en la prensa digital, en páginas web, en blogs de diferentes grupos, como podéis ver, Democracia Real Ya, Juventud Sin Futuro, Movimiento 15M y de muchísimas mareas. ¿Sí? Y antes de empezar a ver las estrategias, es importante que entendamos qué tienen en mente, es absolutamente inconsciente, pero qué tiene en mente el creador o la creadora de un eslogan. Está claro que como un titular de un periódico necesita tener unas características muy concretas. Posiblemente aquí algunos hayáis escrito pancartas y sepáis de lo que hablo. Lo primero que tienen que hacer es captar la atención de los interlocutores para persuadirlos de que se unan a ellos. ¿Sí? Esto es lo primero que tienen que hacer. O, como veremos, o que voten a un determinado partido, que lean un periódico específico, todo tipo de funciones persuasivas. Tienen que expresar la máxima información decimos con el mínimo esfuerzo cognitivo y lingüístico, porque no es solo un problema de espacio, es el espacio. Si es una pancarta, pues pocas palabras caben. Si es un tuit, ahora más, pero en esta época eran 140 caracteres. Entonces tienen un espacio material muy limitado y por tanto tienen que hacer una compresión, o en inglés se dice blending, fundir lo que quieren decir con muchísimas estrategias que vamos a ver ahora, relacionadas con el humor, con la cultura, con el problema social que tienen, y todo en 4 palabras. Vamos a ver cómo lo hacen. Estas son algunas de las estrategias que
que se utilizan a la hora de elaborar eslóganes. Para empezar, está claro que necesitan mucho humor y mucha ironía. Ahora veremos por qué. También utilizan, bueno, no se ve el título, estamos en las estrategias discursivas de la construcción, de la indignación, ¿no? De las principales estrategias, hay muchas. Yo os voy a hablar solamente de algunas, que son la utilización del humor y de la ironía. Vamos a ver por qué son tan importantes. La creatividad metafórica, que permite comprimir toda esta información en una palabra o dos. La utilización de lo que del contexto sociopolítico y cultural más inmediato, incluso del contexto físico, que vamos a ver ejemplos muy bonitos del contexto físico, y luego el conocimiento más general que tenemos todos, los que compartimos una misma comunidad, conocimiento histórico, cultural y social muy amplio, ¿sí? Lo que llamamos la cultura española, algo que solo entendería un español, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de la utilización, bueno, ya los estáis viendo aquí en estas pancartas y pósteres, pero ya estáis viendo diferentes estrategias más específicas, lingüísticas, la polisemia, la literación, la rima. Vamos a ver la reutilización de imágenes, expresiones idiomáticas y metáforas, entre otras cosas, ¿sí? Vamos a ver qué sabemos del humor y de la ironía y por qué son tan importantes en el discurso político y social. El humor y la ironía impregnan todos los eslóganes prácticamente del movimiento 15M y post-15M, lo que se llaman las mareas, porque no solo ha supuesto una nueva forma de protesta. ¿En qué se diferencia el 15M y las mareas de protestas en el pasado? Siempre ha habido manifestaciones, siempre ha habido protestas. Pues es un tipo de protesta nuevo, muy festivo y que se extiende a toda la comunidad. Por ejemplo, a las mareas por la educación pública. No solo van profesores, maestros, van los padres, van los alumnos. En las mareas de sanidad van todos los trabajadores de la sanidad y también los pacientes que están preocupados por la sanidad. Esto es nuevo. Entonces se trata de formas nuevas de protesta que incluyen a toda la comunidad y que traen discursos nuevos, también festivos, optimistas, ¿sí? Esto lo vamos a ver mucho. El humor, ya sabéis para qué se utiliza, pues para poner distancia de la realidad, ayuda a desdramatizar los conflictos, como leéis aquí, facilita la comunicación, las relaciones humanas, elimina tensiones, contribuye a estrechar lazos, complicidades, ayuda a transmitir la crítica de una forma más suave y eficaz y también ayuda a transformar el mundo. Hay bastantes trabajos sobre el humor en el 15M. En definitiva, lo que pretende es provocar, impactar, tendría que haber incluido hacer pensar y todo con una buena sonrisa. ¿Sí? Esta es la idea. Estos trabajos que vamos a ver sobre el humor los ha realizado Dolores Vivero de la Universidad Autónoma, por si tenéis interés en leerlos. A ver, una primera estrategia. A ver, humor no significa que nos haga reír, lo digo porque también hay mucha ironía, ¿no? Mucha sutileza en los mensajes. Aquí, que todos entendéis perfectamente lo que se nos está diciendo, se está utilizando una incoherencia, una paradoja. Se está conectando dos dominios que aparentemente no tienen nada que ver, que son la política y los discos, ¿no? ¿Cuál es el rasgo común que comparten la política y la política hasta 2014-15?
y los discos. ¿Qué había antes? Solo había 2 partidos. Entonces, pues, lo que nos está diciendo este póster o pancarta, eso es una pancarta, es que no nos vale lo que conocemos, que son 2 partidos mayoritarios y que necesitamos más opciones, ¿no? Esto, la metáfora podría ser, la política actual es como un disco y además tenemos ahí una frase hecha, una frase idiomática que nos está diciendo que ya va siendo hora de cambiar de disco, ¿no? Pues esto es una forma de añadir ironía a mensajes muy contundentes. No vas a decir ya, no queremos más PP, no queremos más PSOE, pues eso no llama la atención de nadie, ¿sí? Y además hablaremos de las estrategias multimodales, ¿no? Aquí tenemos el disco. Esta, por ejemplo, aquí, esto lo conocéis todos, este es el eslogan más productivo del 15M y sigue siendo con mucho el más productivo de las mareas. Siempre que vas a una manifestación hay alguien con unos chorizos en forma de escultura o de dibujo, pero bueno, otra vez, un poco de humor y de ironía porque el tema es bastante grave, ¿no? Los 2 dominios inconexos son la comida y la corrupción, ¿no? Todos sabemos lo que es un chorizo. La corrupción, según los creadores de esta pancarta, que representa la situación actual del momento. Entonces, como veis, el pan clarísimamente son los recursos del país y el chorizo, todos sabemos lo que es un chorizo, pues una metonimia para ladrón y una metáfora para los corruptos, ¿sí? Pero además de las palabras pan y chorizo, todos tenemos el conocimiento de la comunidad que nos han enseñado lo que es un buen bocadillo, no vale cualquier cosa, ¿no? Entonces, un buen bocadillo, ¿cómo tiene que ser? Este es lo que se llama el conocimiento cultural o experiencial. Entonces, ¿cómo es el buen bocadillo? A estas horas tenéis que estar hambrientos. Pues tiene que tener una cantidad equilibrada de pan y chorizo. Está claro que hay demasiado chorizo para tan poco pan, ¿no? Esta es la idea. No hay suficientes recursos en el país para tantos ladrones. Este, como digo, es uno de los eslóganes más utilizados y aparece en muchísimas viñetas. No vamos a analizarlos todos, pero solamente con que metáis en Google pan y chorizos os salen muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estos son diferentes variaciones. Sobran chorizos, faltan huevos. Esto no se lee, pero esto es un meme, es platos típicos de la gastronomía. Bueno, puede ser de muy mal gusto, pero yo os estoy dando ejemplos de lo que hay por ahí, ¿no? Platos típicos de la gastronomía española, papa con chorizos. Bueno, y esto es lo que encontráis en casi todas las mareas. Siempre hay alguien con unos chorizos, por lo que quiere decir es que el eslogan sigue muy activo. La situación socioeconómica es, bueno, parecida y entonces el esquema sigue activo. Bueno, algunos ejemplos antes de pasar a otras estrategias de vivero. Ay. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se construye la incoherencia aquí? Se ha cambiado una palabra, ¿no? Debería ser manos arriba, esto es un
Esto es un atraco y es algo que corean mucho en las manifestaciones, ¿no? Entonces aquí lo que se ha hecho es, se ha cambiado un elemento de la frase, de la frase hecha, manos arriba, eso es un atraco, por otra palabra. ¿Y cómo sabemos el significado? Por el conocimiento cultural y experiencial que tenemos, ¿no? de la realidad del país. Entonces tenemos la frase hecha que todos conocemos. Se trata de reutilizar elementos que conocemos, lingüísticos, como son expresiones idiomáticas, en este caso, manos arriba, esto es un atraco, y nuestro conocimiento de la realidad. ¿Qué sabemos? Que el trabajo está difícil, que los contratos son muy malos, que el sueldo es bajísimo, y ya nos vamos al siguiente, la siguiente incoherencia. Aquí se está jugando con la antonimia y también cambiando de lugar otra frase hecha, ¿no? Cambiando de lugar elementos en una expresión hecha. Por ejemplo, todos sabemos que es el dinero y no el mes el que sobra o falta, ¿no? Entonces hay muchas formas de crear paradojas, ¿no? y de darle un poco de humor a la situación del país. Se trata sobre todo de exagerar, ¿no? Con el humor y la ironía la situación, y es, como hemos dicho, es una forma de asimilar la realidad, una forma más fácil de asimilar la realidad. Esta, por ejemplo, antes de pasar a... ¿La entendéis? Si os hacéis los suecos, nosotros, bueno, nos haremos los griegos. Todos sabemos la frase hecha, idiomática, una frase convencional de hacerse los suecos, que significa hacerse el tonto, el despistado o despistada, ¿no? Y hacerse los griegos, o sea, necesitamos la información lingüística, ¿no? Conocer la frase hecha. Y hacerse los griegos, esto ya digo que algunos ejemplos son un poco antiguos. Para la persona o las personas que han escrito ese eslogan está claro que los griegos son héroes, ¿no? ¿Os acordáis que durante la gravísima crisis que sigue sufriendo Grecia, el gobierno griego, hubo unos meses en los que se enfrentó a los poderes económicos europeos, al Banco Central, amenazando con salirse de Europa y con no pagar la deuda? Pues para algunos eran héroes. Entonces, si vosotros os hacéis los suecos, no hace falta que os explique el eslogan, ¿no? Pues nosotros vamos a responder como los griegos. ¿Y esto se hace cómo? Recontextualizando el conocimiento cultural, lingüístico y pragmático de lo que es la frase hecha, hacerse el sueco, y luego, por supuesto, fundirlo, lo que decía de fundir en pocas palabras tanta información, el conocimiento social, político y económico necesario para entenderlo, ¿no? Lo de hacerse los griegos. Por cierto, que hacerse los suecos, analizando este eslogan, aprendí que no tiene nada que ver con los suecos. ¿Vosotros lo sabíais? Tiene que ver con zueco, zoquete. No tiene que ver con los pobres suecos. Bueno, quizás vosotros sí lo sabíais. Bueno, se trata, no veis la última línea, de llamar la atención, dar que pensar, igual que si fuera una adivinanza o el titular de un periódico, ¿sí? Vamos a ver otra estrategia, que es la creatividad metafórica. Todas se solapan, porque ya digo que en la mayoría hay humor, en la mayoría se están utilizando metáforas, y además el conocimiento nuestro, experiencial, histórico y social, etc. Entonces, que en general se solapan, pero quiero intentar que veáis las estrategias un poco por separado. Vamos a ver. Como he dicho, los creadores de estos eslóganes hacen uso de experiencias
que están activas, que son muy salientes en la comunidad en el momento de creación. Lo de los griegos hoy seguramente no se podría crear ese eslogan, porque fue en el 2014 y 15 cuando todo esto estaba ocurriendo. Entonces utilizan siempre temas, experiencias que están activas en nuestras mentes. Y luego utilizan, como ya hemos visto, recursos lingüísticos y pragmáticos que conocemos. Metáforas que se llaman convencionales, metáforas que todos usamos y conocemos y que ni siquiera sabemos que son metáforas del uso que les damos. Y como vamos a ver, entonces lo que hacen es coger esta información y la readaptan para un contexto muy específico, y es en el contexto específico donde se produce el nuevo significado. Así funciona la creatividad metafórica. Se llama, este proceso se llama recontextualización, es reusar elementos que ya existen en la lengua. Y es así como funciona el cambio lingüístico, como sabéis. Para crear palabras, significados nuevos, siempre partimos de algo que ya existe, ¿no? Muy deprisa. Esas metáforas creativas se crean y luego mueren. Muchas de ellas mueren, ¿no? Por ejemplo, no sé si os acordáis del 2014, que España trajo a 2 sacerdotes que se habían infectado de ébola a Madrid, porque, bueno, pues para ayudarlos, y hubo cierto caos en el sistema sanitario porque no estaban preparados los hospitales madrileños para tratar el ébola ni para aislarlos. Pues la gente estaba tan preocupada, estos periodistas también, que escribieron cosas como un ébola llamado PP, el riesgo de un ébola financiero, la corrupción, un virus nacional. Durante unos meses, alrededor del problema del ébola, se crearon estas metáforas. Se acabó el problema del ébola, se acabaron las metáforas, ¿sí? Eso es lo que quiere decir temas activas. Entonces vamos a ver algunas formas en las que se crean nuevas metáforas, ¿sí? Hay muchos elementos contextuales que se utilizan. Algunos de ellos son, pues, el tema de qué estamos hablando, pues de política, de corrupción, de economía, el contexto físico inmediato. ¿Dónde acamparon los del 15M? En la Puerta del Sol. Pues vamos a ver qué hicieron con la Puerta del Sol. Y luego el conocimiento que tenemos en la comunidad, se llama conocimiento compartido, y el específico histórico-cultural de ser españoles, ¿no? Que también influyó. Un ejemplo, otra metáfora que nunca más se volvió a utilizar, ¿no? Esto es una metáfora que la podríamos formalizar: los paraísos fiscales son navajas suizas. Yo solamente he visto este póster convocando a una manifestación y nunca más. O sea, que no es algo que luego se queda en la comunidad, ¿no? Son metáforas que se crean y la mayoría mueren. Esta es la idea. Entonces, pues todos entendemos, ¿no? La imagen es una metáfora multimodal. Los diferentes artilugios sirven para diferentes cosas. Como leéis ahí, pues uno taja pensiones, otro lima salarios, cierra el bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo entendemos perfectamente, pero hay muchas estrategias interaccionando que son muy complejas y hasta que comprendemos el significado final. O sea, que para nosotros es algo inconsciente y obvio, pero hay muchas estrategias detrás. Esto es una metáfora nueva y creativa, nueva, multimodal, por supuesto que también lleva su carga de humor, y también utiliza, por ejemplo, estrategias multimodales. Ay, lo sé. Pues tenemos una imagen real de una navaja, ¿no? Vamos a hablar de multimodalidad cuando lleguemos a las mareas. Nuestro conocimiento general sobre lo que son los paraísos fiscales y que son perjudiciales para la gente común.
el conocimiento específico de la situación económica y política. Por supuesto, todos sabemos quién es Botín, es que creo que no se lee, pero este artilugio evade botines, o sea, son muy, muy creativos. Todos sabemos, bueno, es que no sé, el logo de este banco, o sea, están utilizando unos recursos multimodales también muy potentes y todo nuestro conocimiento experiencial. La nueva reforma laboral es, clarísimamente la metáfora es una hamburguesa. Igual, pues un póster para atraer la atención de la gente y que fueran a la convocatoria de esta manifestación, porque nunca más se ha visto que la reforma, a nadie hablar de la reforma laboral como si fuera una hamburguesa, ¿no? Está llena de, no es carne lo que tiene contratos más precarios, reducción de indemnizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está utilizando el humor, está recontextualizando una expresión idiomática muy conocida, te la comerás con patatas o vas a venir a la manifestación, ¿no? Está utilizando recursos multimodales, los colores de una conocida hamburguesería, y todo lo que sabemos de las hamburguesas y las hamburgueserías. Está claro que son comida basura, que los sueldos son muy malos, que el trabajo es muy duro. Todo esto sirve para entender este póster, ¿sí? Hay muchos, no tenemos tiempo para todos. ¿Qué están utilizando aquí? Pues otra vez una incongruencia, una paradoja, porque nos están animando a hacer cosas que son inmorales y que no haríamos nunca. Entonces ya están captando tu atención. ¿Cómo que soy un pringao? ¿Cómo que tengo que blanquear? Entonces lees el resto del póster y a lo mejor con mucha suerte vas a la manifestación. Están utilizando logos reales, los colores de los bancos son reales, y luego están jugando clarísimamente con la polisemia. Todos sabemos que pringao es tonto y también suciedad, grasa. Tenemos churretes de grasa. Entonces, pues son muchas estrategias, ¿sí? Y para estos creadores de eslóganes está claro que los banqueros son unos corruptos, eso no hace falta que os lo diga. Ahora, estas son hemos visto metáforas que se crean a partir del tema, ¿no? De la corrupción, de los paraísos fiscales, de los bancos. Vamos a ver metáforas que se crean a partir del contexto más físico e inmediato. Y entonces, ¿qué es lo que veis aquí? Si consigo... Esto es un eslogan y está claro que está utilizando sol porque los manifestantes, da la casualidad, porque es una casualidad, que decidieron reunirse en Sol. Si hubiera sido, como veremos, Neptuno, Plaza de España, Atocha, Cibeles, tantas otras plazas donde la gente se manifiesta, no habría metáforas con Sol, ¿no? Y además Sol, sabéis que es una metáfora muy convencional y muy común, ¿no? Para alegría, luz, futuro, esperanza. Pues vamos a ver ejemplos. No sé si lo podéis leer. Pues esto es: una montaña de mentiras no puede ocultar el sol. Aparte de cuando se apagan las farolas, brilla sol. O sea, aunque todo vaya muy mal, estamos aquí, los manifestantes de la Puerta del Sol, que vamos a cambiar el mundo. Pensaban que iban a cambiar. Una montaña de mentiras no puede ocultar el sol. Ya esto es una metáfora multimodal. Aquí hay muchas metáforas convencionales, todos las entendemos, pero tenemos una metáfora muy común que es ver, es saber, ¿no? Por ejemplo, aquí las mentiras son obstáculos que no nos permiten conocer la realidad, ¿no? Pero esto no va a ocurrir, ¿no? Y esto es una hoja en un árbol, son siempre muy multimodales. Un árbol que
que plantaron lleno de hojas con eslóganes, ¿sí? También tenéis las ideas son plantas, todas las metáforas con primavera que venían de la primavera árabe, que implicaban si ellos han podido, nosotros también podemos. O sea, hay muchas hojas, muchas plantas y sobre todo muchos soles. Cualquier letra, cualquier círculo lo rodeaban con rayos, ¿no? Despertamos, ya es una metáfora en sí. Construir esto contigo no, pero en cuanto pueden ponen rayos de sol. El sol estaba presente en casi todas sus pancartas. Muchísimas frases hechas. Ya tenemos el sol, vamos a por la luna. Entonces, era la Plaza Insolación, estamos, ¿no? Plaza Insolación, muy quemados. Muchas frases hechas se recontextualizaron. Hace un sol de justicia, Plaza Solución. Entonces, una de las más productivas. Y 5 años después, cuando se celebró el quinto aniversario del 15M, pues hicieron esta, que se llama un blend, esta integración conceptual entre los... Nada, es que mi puntero funciona al revés y no hago más que confundirme. Es justamente en mayo de 2016 hubo un movimiento muy parecido en París que se llamó Nuit Debout, y entonces, como coincidió con el aniversario del 15M, pues a alguien se le ocurrió hacer esta metáfora. Entonces, tenemos... ¿Cuál es el mecanismo? Están utilizando una metáfora convencional, absolutamente conocida por todos, que es lo que significa sol, ¿no? El sol es una metáfora muy común, pero representaba a los acampados en sol, ¿no? No estamos hablando del sol, estamos hablando de los que estamos aquí, una metonimia para los que estamos aquí, y que se convierte en una metáfora muy potente, una metáfora multimodal, muy potente y muy activa. Y es solamente porque acamparon en sol. Si no hubieran acampado en sol, no tendríamos son decenas de metáforas creativas con el lugar físico, ¿sí? Entonces, por eso es un ejemplo tan bonito. Este es otra estrategia, ¿no? Hemos dicho el tema, el contexto físico inmediato, y eso sería el conocimiento cultural experiencial general. Este lo entendéis perfectamente, ¿no? Esto, más que una metáfora, tiene que explicarse como una integración conceptual, que son metáforas muy complejas, porque tienen... la construimos a partir de muchas fuentes y muy complejas, ¿no? Esto que se entiende así a la primera, todos hoy estoy segura que estáis familiarizados. Elementos de los que se nutre esta metáfora, pues un personaje muy conocido de Star Wars, el malo malísimo. Los malos son la banca, ¿no? El lado oscuro. También tenemos este conocimiento de que para los manifestantes los dos partidos eran lo mismo daban unos que otros. Pues ahí tenéis el blend este. Y también la idea de que los políticos y los banqueros se entendían. Y tenemos además muchísimos elementos multimodales que estamos integrando para llegar al significado final, ¿no? Clarísimamente la careta, el color negro, el símbolo del dólar, todo esto contribuye a crear la metáfora que los políticos y los banqueros son Darth Vader. Otra metáfora que ha muerto, no se ha vuelto a ver. Increíble.
la cantidad de veces que aparecen en los eslóganes, en las pancartas, los toros. Podríamos pensar que los toros son algo del pasado, de algún sector de la sociedad española. Está claro que es un concepto absolutamente activo, porque ¿esto qué significa? ¿Por qué escribiría alguien 15M en un toro? ¿Qué creéis? ¿Qué connotaciones le da? ¿Son positivas, negativas? Representa a España y representa... son connotaciones muy positivas, la fuerza del toro, no sé, la fuerza, la nobleza, clarísimamente lo escribieron ahí para darle fuerza a su mensaje. ¿Sí? Esta es otra, nos torean con el euro. Están utilizando connotaciones más negativas, ¿no? ¿Quién es el toro? La gente, ¿no? El capote, el euro, y los toreros, los políticos y los banqueros. Entonces, estos son ejemplos de la utilización de la información más cultural específica de la comunidad de España, ¿no? Por ejemplo, utilizar toros. Entonces, hemos visto el humor y la ironía. Hemos visto cómo se crean las metáforas, ¿no? A raíz del tema en cuestión, del contexto físico, del conocimiento cultural y experiencial, de la cultura del país. Ahora lo que me gustaría enseñaros es un ejemplo que es el más claro y paradigmático de lo que consideramos una metáfora creativa, y además es multimodal y transmodal, ¿sí? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué es tan interesante el concepto de las mareas? Porque es un ejemplo muy claro de metáfora experiencial que nace en un contexto muy concreto y con unas funciones muy concretas, ¿no? Lo que en inglés se llama socially embodied, ¿no? Luego es un clarísimo ejemplo de cómo se va reutilizando la metáfora para diferentes usos y significados, lo que hemos llamado recontextualización. Es un ejemplo precioso de metáfora multimodal, cómo interactúa en el modo verbal, pictórico y musical pues en la creación de los diferentes significados y en su fuerza persuasiva. Y luego es un ejemplo de metáfora transmodal, porque los significados van cambiando, se dice que mientras van migrando de un medio a otro, ¿no? Aparece en muchos medios, en pancartas, en tweets, en periódicos, y ahora lo veremos. Entonces, por eso es tan interesante, porque reúne todas las características de las que he estado hablando en un solo ejemplo, ¿sí? Y además supongo que os es muchísimo más cercano, ¿no? el movimiento de las mareas, más que el 15M. Y luego también es muy interesante porque es un ejemplo muy bueno de la fuerza que tiene el lenguaje, en este caso una metáfora, para el cambio social, ¿sí? El trabajo que os presento ahora pues lo hemos publicado en dos publicaciones diferentes, Dolores Porto de la Universidad de Alcalá y yo, y lo que hemos estudiado es cómo de una metáfora convencional muy conocida de una multitud de personas, es una marea, eso es fácil de entender, se ha convertido en una metáfora muy creativa para diferentes movimientos sociales de protesta, para diferentes partidos políticos, para un periódico y más significados. Entonces, los significados convencionales, pues todos conocemos expresiones como una marea blanca recibe al Real Madrid en la llegada al estadio, o siguen llegando
sigue la marea de refugiados, llegando a Grecia. Estos son usos, en el primer caso es bastante neutral, en el segundo es negativo, pero son usos muy conocidos. Esto es lo que es la metáfora convencional que existe ya en la comunidad. Y vamos a ver cómo se crea la nueva, cómo se va creando. Entonces, este proceso también es precioso porque vas viendo cómo ocurre el cambio lingüístico mientras está ocurriendo. Sabéis que hasta hace bastante poco, por ejemplo, en los años 80, incluso los 90, muchos lingüistas seguían escribiendo y diciendo que el cambio lingüístico no merece la pena porque no lo puedes ver hasta que no han pasado siglos después. Pues esto sabéis que no es así. Y eso es un ejemplo maravilloso de ello. ¿Dónde empieza? El primer cambio, el primer salto, se llama primera recontextualización. Cuando un grupo de manifestantes se llaman a sí mismos una marea, y ellos son la marea verde, que todos conocéis, famosos por sus camisetas verdes, escuela pública de todos y para todos. Entonces, este es el primer uso creativo de la metáfora. Es una masa de gente, es una marea, pero en este caso es específico. Los defensores de la educación pública son una marea verde, ¿no? Empieza todo con la marea verde, ¿sí? Seguro que de esto sí que lo tenéis muchísimo más reciente. Ejemplos, pues una marea verde sale a las calles en defensa de la enseñanza pública, sube la marea verde, más de 68.000 personas inundan el centro de Madrid, etcétera, etcétera. Como podéis ver aquí, todos con las camisetas verdes. Después de la marea verde vienen todas las demás. Entonces, se extiende el concepto de grupo de protesta al de marea, y cada uno va eligiendo un color. Está claro que los defensores de la sanidad pública eligen el color blanco, que es una metonimia para sus batas. Los mineros también, a través de la metonimia, utilizan la marea negra. Los investigadores, los desempleados, una marea roja. Defensa de las bibliotecas públicas son una marea amarilla, la marea naranja, la marea azul. Incluso cuando hay grupos profesionales que se quedan sin colores, se llaman a sí mismos marea, porque los guardias civiles convocaron una marea y la llamaron marea de tricornios. Entonces, se extiende por toda la comunidad, y el nuevo significado sigue siendo la primera recontextualización, sigue siendo el primer cambio, que es grupo de protesta social. Entonces, se generaliza, ya no es grupos, sino que la protesta social es una marea. Estamos todavía en el primer cambio lingüístico, en la primera recontextualización. Como veis aquí, ¿no? Las mareas ciudadanas, la unión de mareas en una, ¿no? Seguimos dentro de la protesta social, o sea que por eso se llama todavía primera recontextualización. La segunda ya no es un grupo de protesta, no es casualidad que los nuevos partidos alternativos se llamen marea, sobre todo en Galicia. No es casualidad que utilicen las connotaciones tan positivas que tenían, no solo del agua, sino de las mareas, de los grupos de protesta que estaban movilizándose. ¿Y cuáles son las connotaciones que ellos intentan trasladar a sus partidos para que la gente los vote? Pues aquí veis, ¿no? Gente que se mueve como una fuerza de la naturaleza imparable, llevándose a la corrupción, empujando las cosas hacia el futuro. Han utilizado de forma intencionada un concepto que existe en la comunidad para sus nuevos partidos. O sea, no es arbitrario, no es una decisión arbitraria, es una decisión muy pensada. Aquí tenéis diferentes mareas. Otro paso más allá, ya no utilizan la palabra marea, sino que está tan arraigada en la comunidad la metáfora
que se pueden utilizar otras palabras del mismo campo semántico. Por ejemplo, 2 meses de fuerte oleaje en la marea blanca. Todo el mundo entiende eso perfectamente. No hace falta decir que la marea blanca sigue luchando. O sea, todo el mundo entiende el concepto fuerte oleaje. O unir todas las mareas en un tsunami, este es aún más interesante porque no aparece la palabra marea. Mucho sedimento para ser una derrota. Están hablando de una de las mareas. El PP asegura que la marea tuvo su pleamar, que ahora empieza a bajar. O sea, ya está tan arraigada que empiezan las elaboraciones dentro del mismo campo semántico. ¿Cómo sabemos que está consolidada? Porque se está gramaticalizando. Esto ocurre en 2016, antes de las elecciones, cuando Unidos Podemos empieza, en vez de si se puede, empiezan a decir en sus mítines, empiezan a decir hay marea, en vez de si se puede. O sea, es una palabra, una expresión léxica que se está gramaticalizando, se está convirtiendo en una expresión pragmática. O sea, esto lo que quiere decir es que está muy arraigada, ¿sí?, en la comunidad. Hoy sigue muy activa. Es un concepto que se utiliza muchísimo. Veis, del 2016, marea militante aquí se refiere a los militantes del Partido Socialista, aquí marea blanca se refiere a las madres argentinas, marea andaluza, un nuevo partido que no son las mareas gallegas. O, por ejemplo, de 2018, Villares critica a Podemos por querer un archipiélago de mareas. El mes pasado hubo una marea naranja en un pueblo cerca de Madrid. Era una carrera, no me acuerdo exactamente de qué, pero se llamaban Marea Naranja. O sea que sigue muy, muy, muy activa. Vamos a saltar esos ejemplos y os quiero enseñar cómo cambia, cómo va migrando de un medio a otro. Como hemos dicho, nace de la protesta social, pero aquí veis cómo se utiliza para diferentes nombres de usuario, para diferentes hashtags, blogs, pósteres. Se utiliza para un periódico, el nombre de un periódico. ¿Por qué este periódico elige la palabra, el nombre de la marea? Clarísimamente porque está utilizando las mismas connotaciones para ellos positivas, ¿no? De que este periódico nace con el principio fundacional de cambiar la sociedad, ¿sí? Otra elección intencionada para que la gente lo lea, ¿no? Y vamos a terminar viendo cómo interactúan en la creación de esta metáfora, que va cambiando de significado según el contexto. Hemos dicho de protesta, partidos, periódico, y cómo estos significados se van creando también con la ayuda de la interacción de las imágenes y los colores y de la música, ¿sí? Porque todo ocurre simultáneamente. Entonces, el modo pictórico, ¿qué aporta a la metáfora? Pues está claro que los diferentes colores sirven para identificar a los grupos. O sea, ya eso es importante, que todo el mundo sepa que yo soy de la marea naranja o de la verde. Y luego, por ejemplo, las líneas estas ondulantes son bastante suaves, invitan a participar, invitan a ir a las manifestaciones, invitan a leer sus blogs. Entonces, esto es una de las primeras funciones de los colores y de las olas y las líneas ondulantes del agua, ¿no? Aquí se están amplificando las connotaciones de unidad, solidaridad, fuerza, unión, juntando todas las líneas de aquí está claro que es una forma mucho más esquemática.
aquí las han superpuesto a una imagen de unos manifestantes en blanco y negro, pero lo que están dando es movimiento, las connotaciones de que vamos hacia al futuro juntos, ¿no? Y esto lo está dando no solo los diferentes colores que identifican a los diferentes grupos de protesta, sino las ondas, ¿no? Las líneas ondulantes. Aquí es muchísimo más claro lo de unión, fuerza y solidaridad, porque están utilizando las manos, que es una metonimia muy fuerte y muy convencional para solidaridad, ¿sí? También a través de la representación de las olas y de las mareas, pues activamos más las connotaciones de fuerza natural, ¿no? Las mareas son movimientos fuertes que van a ganar, que van a conseguir cambiar la sociedad. Y esto se ve, por ejemplo, en esta convocatoria de la marea verde o en esta otra. ¿Sí? O sea, se trata de amplificar, de añadir significados y funciones a la expresión lingüística. Algunas son verdaderas narrativas visuales. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a unirnos todos en un tsunami que parece que va a engullir a Rajoy, o aquí la marea blanca va a conseguir acabar con la privatización representada en un barco, o una ola que va a acabar con los recortes, con la LOMCE, con las reválidas. Entonces se pueden considerar verdaderas narraciones algunos de los pósteres. Y vamos a terminar con qué aporta la música. No sé si habéis acudido a algunas de estas mareas, pero siempre hay una charanga, un coro. En Madrid hay un coro que se llama La Solfónica, que siguen cantando en todas las mareas. Entonces vamos a ver qué aporta la música al concepto de marea. No es nuevo el activismo musical, el utilizar música en las manifestaciones. Esto es algo muy antiguo, por supuesto, se remonta más allá de los años 60, pero todos los recientes movimientos de protesta tienen su coro. Están Occupy Musicians de Nueva York, 30 Days for 40 Songs contra Trump, Lebensleute de Berlín, Raised Voices del Occupy de Trafalgar Square y la Solfónica de Madrid. ¿Sí? Entonces la música, esto ya es conocimiento general que todos tenemos, contribuye a crear identidades, a crear lazos. ¿Os acordáis que os he dicho que estas mareas, estas nuevas formas de protesta incluyen a gente muy heterogénea de diferentes clases sociales, culturales y sobre todo de diferentes edades? Hay gente muy mayor que ya luchó en su día o no, y gente muy joven, y la música consigue unirlos, unir a todos. Esto es una de las principales funciones. Y luego a través de la música ya sabemos que se activan emociones y que una vez activadas las emociones se puede influir en el comportamiento. ¿Sí? Esta es la idea. El lema de la Solfónica, que es el coro que nació en el 15M y que sigue actuando, es que la música es un arma cargada de esperanza. No podía ser otro. ¿Y cómo consiguen persuadir a través de la música? Pues lo que hacen es otra vez tenemos aquí la palabra recontextualización, reutilizar cosas que conocemos, pues canciones típicas de otras protestas del pasado y canciones muy conocidas de protesta, por ejemplo, la Nueva Sinfonía de Beethoven, la Estaca de Luis Llach, Canto a la Libertad de la Bordeta. Son melodías y letras que se cantan, pero es que no solo reutilizan canciones de protesta muy conocidas, sino que reelaboran las letras. Y hay un caso, que el que mejor nos viene a nosotros para las mareas, que reelaboran por completo
esta canción tan famosa, Riancheira, supongo que la conocéis todos, y no la voy a poner, ni la voy a cantar, pero veis el estribillo, ¿no? En vez de ondiñas vienen, ondiñas vienen, ondiñas vienen y van, ¿no? Las olas que van y vienen, nos viene muy bien esta canción y no es, otra vez, no es casualidad que las mareas utilicen esta canción, ¿no? Se oye mucho y cada marea la adapta a su situación, ¿no? En las mareas por la sanidad pública tiene una letra, por la educación pública tiene otra, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues podéis leer el estribillo, que podéis cantar. Bueno, pues a través de las letras, de las melodías, del tono, no solo activan emociones, sino esquemas cognitivos, culturales. Siempre estamos hablando del conocimiento cultural, experiencial, ¿no? Estas canciones de Louis Jacques, de la Bordeta, la Nueva Sinfonía de Beethoven, que han sido utilizadas siempre por los activistas, pues activan significados como la lucha contra el franquismo de la gente mayor, la lucha por la igualdad, la lucha por la libertad, etcétera, o la lucha por la democracia durante la transición y, por supuesto, esquemas relacionados con estas canciones también son muy alegres y las melodías, los tonos nos recuerdan a momentos agradables, fiestas populares, por ejemplo. Entonces son siempre esquemas muy positivos los que se buscan y sirven sobre todo para unir pasado, presente, mayores y jóvenes, ¿no? Recordar que la comunidad ahora es totalmente diferente, es muy heterogénea. Bueno, con la música podemos estar haciendo, este es el director de la Solfónica, podemos estar haciendo todos y todas una misma cosa y sentir que existe una unión, un vínculo, una conexión, ¿sí? Esto es obvio. Concluyendo, ya estoy concluyendo. Conclusiones para las mareas. Un ejemplo paradigmático de metáfora creativa y experiencial, que se crea en un contexto específico para algo muy específico, ¿sí? Una metáfora trans y multimodal, que cambia de significados según migra de un medio a otro de difusión y de un modo a otro. Hemos visto que el modo pictórico y musical lo que hacen es añadir, amplifican significados que están ahí. Es una metáfora convencional visual, ¿no? De una masa de personas, es una marea, muy convencional visual, que se convierte en una metáfora muy potente de cambio social, que sigue muy activa hoy. Y vemos cómo van cambiando los significados de neutrales y negativos a positivos. Por eso sigue activa, porque tiene unas connotaciones muy positivas. ¿Qué he querido mostraros con tanta información? Que los movimientos sociales de protesta son de verdad verdaderos laboratorios para ir con el móvil para hacer fotos y observar cómo cambia la lengua, cómo está cambiando, cómo la gente está creando en el momento de la creación. Entonces, por eso son tan interesantes para la lingüística. Os he querido mostrar algunas de las estrategias, son solo algunas más comunes, cognitivas, lingüísticas y pragmáticas que se utilizan en la creación de los eslóganes. Hemos visto humor, metáfora, reutilización de expresiones idiomáticas, imágenes, metáforas convencionales, cómo los nuevos medios de comunicación, las nuevas redes, influyen en el proceso creativo y en la expansión de los mensajes, cómo interactúan los diferentes modos en la creación de estos eslóganes, y no podéis ver el último. En definitiva, lo que os he querido mostrar es cómo
para explicar el lenguaje hay que ir también a la sociedad, al contexto. Esto es, en 2 palabras, lo que os he querido contar. Si tenéis cualquier pregunta, pues adelante. Tenemos un par de minutos.